Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con otra primicia literaria. En esta ocasión el libro ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? La inteligencia artificial y la traducción literaria, publicado en la colección Más Media de la editorial Cátedra, en edición a cargo del profesor José Francisco Ruiz Casanova, destacado filólogo con un vasto catálogo de publicaciones de primer nivel sobre literatura española e hispanoamericana, así como reconocido traductólogo con una selecta lista de títulos sobre el arte de la traducción desde diferentes enfoques semiológicos y pragmáticos que le convierten en un referente obligado en los estudios de traducción literaria actuales. En esta ocasión, el doctor Ruiz Casanova, como traductólogo, nos trae una oportuna y afortunada obra, un título por donde reverbera el pensamiento visionario del novelista norteamericano Philip K. Dick en su obra Do Android Stream of Electric Sheep, donde nos introduce las vertiginosas y profundas turbulencias de la traducción literaria desde la inteligencia artificial. Estamos ante el primer estudio con rigor y fundamento sobre esta disciplina en ciernes, que no deja de crecer y que, como nos recuerda el profesor Ruiz Casanova, con toda seguridad, algunas de las cosas que aquí se dicen habrán cambiado cuando este volumen llegue a las manos de los lectores. Algunas más ya cambiaron durante su escritura y otras, muchas, cambiarán durante su lectura. ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? No es, como parece indicar su subtítulo, un ensayo que hable únicamente del auge de la inteligencia artificial y de su repercusión sobre una de las labores más antiguas del mundo, la traducción. En realidad, este libro pretende ser una reflexión sobre cómo la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la traducción literaria vendrá a redefinir no solo la traducción literaria misma o las funciones y tareas de los traductores humanos, sino la estructura profunda de la industria editorial y sus medios de producción. En consecuencia, cómo nos será presentada en un futuro inmediato la experiencia de la lectura. El ensayo, que consta de 11 capítulos sin desperdicio, un epílogo titulado ¿Por qué no y por qué sí?, además de aportar cruciales reflexiones sobre el estado de la cuestión, con un sólido marco teórico donde el profesor Ruiz Casanova advierte la revisión de los pilares en los que hasta ahora se ha apuntalado el factor humano en el que se sostiene o sostenía una industria basada en la producción humana, valga la redundancia, y que, como nos recuerda en el capítulo 3, sobre todo, deberá afrontar ahora los nuevos retos que se plantean desde el punto de vista lingüístico, literario o estético, pero también desde las atalayas de la economía y del derecho de propiedad, cuestiones como el copyright de la traducción, la firma o la autoría, y a la par deberá tratar con una inteligencia artificial de traducción que no reconoce o no tiene en cuenta los factores culturales determinantes del creador, origen, ideología, formación, época, uso de la lengua propia, etc., o ni siquiera la datación de aquello que va a ser traducido. El ensayo del profesor Ruiz Casanova pone de manifiesto el salto cuántico ante el que se encuentra el mundo de la traducción literaria, tal y como hemos venido viviendo, practicando, leyendo, ejerciendo y creyendo. Pues como apunta en el capítulo 5, lo que ahora está cambiando, o puede hacerlo, es la mediación. Si ésta deja de ser humana, o no es principalmente humana, toda una serie de valores y de rasgos puramente intelectuales, los de la relación de los humanos con las lenguas, cambiará. El depurado ensayo del profesor Ruiz Casanova también ofrece oportunos ejemplos de traducción de pasajes literarios a cargo de estos traductores de inteligencia artificial, partiendo fundamentalmente de los algoritmos y los Big Data desarrollados por dos de las máquinas más avanzadas en la actualidad, el Google Translate y el DeepL, en su traducción del inglés al español y del español al inglés, con la traducción tanto de fragmentos poéticos como de ficción de destacados textos y autores máximos entre los máximos exponentes de la literatura universal, de los que como cifra y compendio de lo hasta aquí dicho, citamos el capítulo 1 de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en las traducciones que nos trae de DeepL y de Google Translate, como podemos observar y apreciar aquí, tras compararlas con las versiones más canónicas al inglés, como la de Thomas Shelton de 1612, la de John Rutherford del año 2000 y la de Edith Grossman del año 2003. Pero el profesor Ruiz Casanova también deja al lector que juzgue libremente cuál sería por la que optaría de las dos traducciones ofertadas de inteligencia artificial, Google Translate o DeepL, a sabiendas de ciertas correcciones hasta ofrecer un texto casi legible. Sin duda, en muy poco tiempo, en menos de un lustro, se atreve a afirmar este que les habla, seguramente la inteligencia artificial habrá conseguido darnos traducciones literarias totalmente legibles.
Efectivamente, la traducción literaria desde la inteligencia artificial es una más de las revoluciones en las que la era digital de los algoritmos, del deep learning, nos sumergen por completo, no para ahogarnos, sino, como concluye el profesor Ruiz Casanova, para encararlas con sus propias armas. Las revoluciones están para liberarnos, sí, y también para comprenderlas, sea cual sea nuestra participación en ellas. Y que, como este que les habla confía y desea, que el sueño de los traductores con las ovejas eléctricas no sea para contarlas, sino para pastorearlas. Y bien, eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Os invito a la lectura frutosófica ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? La inteligencia artificial y la traducción literaria, publicado en la colección Más Media de la editorial Cátedra, en edición a cargo del profesor José Francisco Ruiz Casanova. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!